El título de este mensaje es Cornelio, un hombre piadoso. Vamos a hablar de un personaje llamado Cornelio y el cristiano debe ser piadoso. La palabra piedad o piadoso se refiere a una persona que le tiene reverencia a Dios. Es virtud que inspira por el amor de Dios, devoción a las cosas santas y de Dios y también al prójimo. Y el creyente debe ser piadoso. Debe tener una vida pía, santa y consagrada a Dios. Dios requiere que sus hijos se consagren a Él. Que no nada más sea del domingo el cristianismo, que sea de todos los días. Y que Dios sea el centro de nuestra vida. Que nuestro corazón sea impulsado por el amor a Dios y que tenga una devoción a Dios. Consagrados a Dios. Quiero que me acompañe 1 Corintios 10 dejando su marcador en Hechos. Porque quiero que usted vea que cuando leemos sobre personajes en la Biblia, es para nuestro ejemplo. Hay buenos ejemplos y hay malos ejemplos en la Biblia. En este caso, Cornelio es un muy buen ejemplo de hombre, de padre y de líder. Hay otros personajes en la Biblia que son malos ejemplos, como Elí, por ejemplo, fue un mal padre, un mal sacerdote y un mal hombre. Y uno puede leer la Biblia y poder ver ejemplos para aplicarlos a su vida, ver principios. En 1 Corintios 10:6 dice, mas estas cosas, hablando del Antiguo Testamento, sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Señala la codicia del pueblo de Dios y dice, esto sucedió, esto está escrito para ser tu ejemplo. Versículo 11, ahí enseguida dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Note que las cosas en la Biblia, la narración, los relatos, son para nuestra amonestación. Son para que aprendamos lo que dice la Biblia, para aprender de ellos el buen ejemplo o el mal ejemplo. Y en este caso, regresemos a Hechos 10, vamos a ver de un hombre llamado Cornelio. Dice el versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Este era un hombre romano, no era un hombre hebreo, israelita o judío. Su trabajo era un oficial militar, era centurión. Significa que tenía a cargo de él a 100 hombres. Centurión viene de la palabra 100. Pero quiero notar algo en Hechos 11, versículo 14. Este hombre que va a ser nuestro ejemplo el día de hoy, escuche, no era salvo. No había recibido el Espíritu Santo aún. No era creyente. Conocía de Dios, pero no conocía a Jesús. En Hechos 11, 14, estamos ahí. Aquí Pedro está repitiendo lo que sucedió en el capítulo 10. Él dice, te hablará palabras por las cuales serás, ¿qué dice ahí? Salvo tú y toda tu casa. Aquí Pedro está repitiendo lo que sucedió en el capítulo 10, lo que le dijo Cornelio a él. Cornelio le dijo a él que el Señor envió para traer a Pedro para que le hablara palabras por las cuales será salvo. Significa que no era salvo todavía Cornelio. En el capítulo 10 al final dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre ellos cuando estaban escuchando el discurso o la predicación de Pedro. Por lo tanto, cuando leemos el capítulo 10, versículo 1 y 2, Cornelio aún no era salvo. Ahora un incrédulo, una persona que no es salva, nos va a dar un ejemplo a seguir. Cornelio estaba perdido. Era piadoso, pero estaba perdido. Era temeroso de Dios, pero estaba perdido. Hacía muchas limosnas, pero estaba perdido. Oraba a Dios siempre, dice la Biblia, pero estaba perdido. O quizás era muy sincero, pero estaba perdido. Era un hombre con poder e influencia, pero eso no importa, estaba perdido. Trataba por medio de su religión, que era un prosélito judío, pero no era judío de nacimiento, pero estaba perdido. Ahí en Hechos 10, 2 en adelante, vamos a ver entonces algunos principios a aplicar a la vida del creyente. En primer lugar, vemos el carácter de Cornelio. Vemos el carácter de Cornelio. Versículo 2 dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. La palabra carácter significa o característica o particularidad que distingue una persona, unos rasgos que distingue una persona. Note en primer lugar, dice la Biblia que era piadoso. Era un hombre piadoso. Versículo 2 dice una vez más, Hechos 10:2, ¿qué es la primera palabra ahí? Piadoso. Piadoso, reverente para con Dios. Una persona consagrada a Dios. Una persona interesada por las cosas santas de Dios y divinas. Y no solamente a Dios, sino a su prójimo. Qué tan importante es que el creyente sea piadoso.
Que usted cuando se levante, usted está consagrado a Dios, que lo primero que hace es buscar a Dios. ¿Sabe cómo usted debe empezar su día buscando a Dios? ¿Sabe cómo debe terminar nuestro día? Dándole gracias a Dios, confesando nuestros pecados a Dios, con Dios. Y nuestra vida, al curso del día, debe estar usted meditando y pensando en Dios. Debe consagrarse a la obra de Dios, lo que Dios quiere que haga. Su familia debe ser guiada conforme a los principios de Dios. Eso es una persona consagrada, devota, piadosa, una persona que obedece a Dios, una persona que hace lo que Dios pide, una persona que lo hace de corazón. Y no dice, es que me lo están forzando, es que me lo están pidiendo, es que mis papás me fuerzan, es que mi esposa me insiste, es que mi esposo me amenaza. Nada de eso. Es una persona que de corazón está consagrada y devota a Dios. Era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios. Mire el versículo 2 una vez más, Hechos 10:2, piadoso y temeroso de Dios, pero note, con toda su casa. Mira, el temor de Dios es más que simplemente respeto o reverencia. Ahora, el temor de Dios es más también que tenerle miedo a Dios. Quiero darle una definición para que usted pueda comprender. El temor es un estado de conciencia de que Dios está mirando y evaluando todo lo que usted y yo hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, y va a recompensar o va a castigar. Si observó, eso es exactamente lo que es el temor a Dios. Porque Dios todo, mire, vaya conmigo a Proverbios capítulo 15, versículo 3, por favor. Proverbios 15, versículo 3. Usted debe estar consciente de que Dios siempre está observando. Dios todo oye. Dios todo sabe. Dios conoce nuestros pensamientos y Dios conoce nuestras intenciones. ¿No le da miedo saber eso? ¿Le daría temor a usted, varón, si su esposa supiera todo lo que usted está pensando? Hijo, ¿te daría miedo saber o pensar que tu padre, tu mamá sabe todo lo que estás pensando, todo lo que haces? Que hubiera un registro en el teléfono de tu mamá. Ella saca su teléfono y ahí todo lo que tú dijiste, ahí aparece. Todos los sitios web que buscaste, ahí aparecen. Todos los videos que tú viste, ahí aparecen. Y no solamente lo que dijiste, hiciste, pero aún los pensamientos, todo ahí está registrado. ¿Te daría miedo? ¿Pensarías diferente? Porque actuamos diferente cuando sabemos que alguien nos está observando. ¿O no es así? Por eso donde quiera ponen cámaras ya. Porque saben que con la presencia de una cámara quizás no van a evitar el robo al 100%, pero sí van a eliminar mucho del robo. Eso es lo que me dijeron a mí cuando me contrataron como guardia del mall de Palmdale, allá en un centro comercio en la ciudad de Palmdale. Me dijeron, mira, tú eres para hacer presencia visible. Tu trabajo no es ser policía, me dijo. Tu trabajo no es ser héroe. Tu trabajo no es confrontar a nadie. Tu trabajo es ser presencia. Si tú ves que algo está pasando, nada más acércateles y déjales saber que ahí estás tú. Pero no les digas nada, no te involucres, nada. Porque tú no eres policía. Es más, llama a la verdadera policía. Y es verdad. Cuando hay presencia, una persona actúa diferente. Cuando hay cámaras, la gente actúa diferente. Cuando sabe que alguien lo está mirando, porque ¿qué hace el ratero? Porque sale de noche, porque cuando en la noche la mayoría de la gente está dormida y está oscuro, difícil de identificar. Pero si usted sabe que alguien lo está mirando, actúa diferente. Ahora, el problema es que le tenemos más miedo a la gente que a Dios. Le tenemos más temor de lo que va a pensar mi esposa, lo que van a pensar mis papás, mi esposo, lo que va a pensar el pastor, que lo que dice Dios. A usted no le debe importar lo que yo piense. Usted debe interesarse más por lo que Dios piensa y lo que Dios sabe. En Proverbios 15, versículo 3, dice, los ojos de Jehová están donde? En todo lugar. Mire, mirando a los malos y a los buenos. El temor de Dios es tener la debida reverencia a Él, porque Él siempre nos está observando. Él ve por dónde nos llevan nuestros pies. Él ve lo que hacemos con nuestras manos. Él ve lo que usted siente, lo que usted piensa. Él percibe nuestras actitudes. Si no tememos a Dios, entonces no tomaremos en serio el pecado. Las consecuencias del pecado son enormes. Y esa es la razón por qué la gente no tiene temor. Ahora mire,
Yo crecí en un hogar estricto, doy gracias a Dios por mi hogar, yo no me quejo ni por nada. Mi papá fue un hombre estricto, no fue malvado, no fue áspero, no fue abusivo, pero sí fue estricto. Y cuando yo iba a la escuela, si yo hacía algo que no debía hacer, la maestra solamente tenía que decirle, voy a decir a tu papá, me entraba un miedo. No, señora, por favor. O si hacía algo en mi casa, cuando venga tu papá. Y cuando él venía, había un temor. Todos corrían, papá llegó. Yo me quedaba en la esquina, con una cara triste, tratar de conmover a mi padre. I'm sorry. Tenía un temor. Yo amaba a mi papá, pero cuando se enojaba, le tenía temor. En la misma escuela, habían unos americanos. Me acuerdo bien, Dennis. Empezó a portarse mal y la maestra le dijo, le voy a decir a tu mamá. Y él le gritó a la maestra en el segundo grado, dígale a mi mamá, a mí no me importa. Es más, yo le digo si quiere. Y luego agarró una silla y se la aventó a la maestra. Yo me quedé con la boca pero abierta. No pude creer. Dije, yo pensé, este hijo de seguro va a morir el día de hoy. Pero no era así. No fue así. No le tenía respeto, ni temor, ni tenía ni una reverencia ni a su propio padre. Por eso tenemos que enseñar a nuestros hijos a infundir el temor a ellos desde que son pequeñitos. Y sepan que hay consecuencias. Aquí entre comillas, a los que tenemos hijos, el hijo le dice, siéntate acá, I don't want to, no quiero. Eso no se permite. Debe haber justicia en ese mismo momento por esa reacción y esa actitud que hizo. Ya después la próxima vez ya no lo va a hacer porque va a aprender que hay consecuencias. Y yo no entiendo cómo algunos padres hasta permiten que sus hijos le digan, yo soy más inteligente que tú. Que tú me digas eso, hija mía. I can't believe. No. Yo te traje a este mundo, yo te puedo sacar de este mundo, ¿sabes? Pero tenemos que enseñarles desde una edad muy pequeña y tierna que deben aprender a respetar y que hay consecuencias. La consecuencia siempre debe llevarse a cabo, no puras amenazas y cálmate, y le voy a decir, te voy a apagar la televisión y después no hace nada. No, tiene que llevar a cabo la sentencia. Para que aprenda el temor de Dios desde ahorita, de esta edad, que le tengan miedo a usted, es mejor así, porque eso le va a dar la idea de que es temer a Dios. Últimamente no queremos simplemente hacer las cosas por temer a Dios, queremos hacerlas por amor a Dios. Pero recuerde, el amor echa fuera temor. Pero si no tiene amor a Dios, tenga temor. Porque mire, el temor es así, es como un salvaguardia aquí. Porque yo puedo andar en el Espíritu, amo a Dios, pero llega un día donde estoy desanimado, estoy decaído, no leí la Biblia, no caminé con Dios, entonces me estoy desviando y es por el mismo temor. No es amor ya, es el temor a Dios que me impide que yo me caiga. Qué importante es aprender el temor a Dios, saber que Dios todo observa, todo ve. Dice que Él ve a los malos, pero gracias a Dios también a los buenos. Él sabe, le va a dar justicia a usted por el mal que le están haciendo. Va a haber justicia cuando alguien le está haciendo daño, alguien le defraudó. Dios mira también a los buenos. Si no tememos a Dios, recuerden, no vamos a tomar en serio el pecado. Saber que le vamos a dar cuentas a Dios nos debe llenar de temor. Saber que Dios disciplina a sus hijos nos debe dar temor a Dios. Debemos temer deshonrarle con nuestras acciones. Debemos asegurarnos que actuemos rectamente y con amor, con bondad hacia nuestro prójimo, porque Dios todo lo observa. Este hombre era temeroso a Dios, pero también regresa ahí a Hechos 10:2, era generoso, era un hombre generoso. La solución a los problemas económicos de nuestro mundo es que gente sea generosa. Dice en Hechos 10:2, estamos ahí. Dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas, ¿qué dice ahí? Limosnas. Aquí quiero notar que era un hombre generoso, que da lo que tiene con desinterés. Pero note que él daba limosna. Limosna es un donativo que se da para socorrer a una persona necesitada. Este pasaje no está hablando de ser generoso hacia la obra de Dios, aunque es un buen principio. Eso está hablando de ser generoso con el prójimo. Que usted dé con desinterés hacia los demás. Y quiero mostrar algunos pasajes en la Biblia. Vamos a hojear la Biblia en unos 5 versículos, yo creo. 1 Timoteo 6:18, si me acompaña ya, por favor. 1 Timoteo 6:18. Es una persona que se sacrifica por los demás sin que haya en ello ningún interés personal.
La Biblia habla de dar limosna cuando la mano derecha da. Dice que no debe saberlo la mano. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Cómo no va a ser mano derecha? Pues ¿cómo? Es la misma persona, ¿no? El Señor está enseñando algo diciendo que nadie más lo debe saber. Nadie debe saber que usted le dio a otra persona, que usted ayudó a otra persona, dar limosna a otra persona. ¿Qué hacían los hipócritas en la Biblia? Tocaban trompeta. Veía a un hermano con necesidad. Pasa, hermano, tú tienes necesidad. He aquí, hermanos, Dios les bendiga. Hermano Josué, el Señor puso en mi corazón. El Señor puso en mi corazón ayudarte. Dios es bueno conmigo, hermano Josué. Mire, ¿está ciego o qué, hermano? Aquí está, hermano Josué, la ayuda que te voy a dar. Dios te bendiga. ¿Eres ciego? Sí, ¿no? No, hermano. Gracias. Dámelo, ya me. ¿Sí ve cómo el Señor quiere que demos así? No. Y eso es exactamente lo que mucha gente hace hoy cuando dan sus caridades, o los políticos. Yo doné tanto dinero. Luego la investigan y quieren que el mundo se dé cuenta cuánto dieron. Cuando Dios nos enseña claramente que cuando demos ayuda para el necesitado, nadie lo debe saber. Ahora, eso es difícil para muchos. Es difícil que una persona ayude a otro porque quieren que todo el mundo lo sepa. ¿Cómo voy a dar yo mis recursos, trabajo aquí? Yo le ayudé. Si no fuera por mí donde estuviera, quién sabe. Pero yo le ayudé. ¿Qué le parece? ¿Verdad? Qué tremendo hombre soy. ¿Dónde estaría mi iglesia sin mí? ¿Dónde estaría mi primo sin mí? ¿Sabe que somos parientes él y yo, verdad? Sí, somos. Mi pariente ciego. ¿Cómo debo yo ayudarle a él? Bueno, sí puede ir personalmente, hermano, Dios le bendiga. Quisiera yo nada más a saludarle, hermano, y quisiera darle esta notita, hermano, Dios le bendiga, ¿ok? Gracias. Y ya, cuando lo abre, ¿qué pasó? No lo esperaba. ¿No? No. Sí, hermano, no le digas a nadie, ¿ok? Ok. Te lo dio Dios. Así es como se puede hacer. O hacerlo llegar de sorpresa. Él entra a su casa y ahí está el sobre. ¿Pero cómo? Y lo abre. $300. ¿Quién fue? ¿Qué dice ahí? Nada, familia García. La familia del ciego, dice ahí. Bueno, tú no empezaste, hermano. Y dice ahí, ¿quién se la dio? ¿Quién sabe? Ahora, no estoy diciendo una vez, hermano, que si le damos mandado, ayuda, usted lo puede hacer, pero recuerde, su motivo es muy importante. Si él empieza a decir a otras personas, ya es de él. Pero quiero mostrarle, hermano, que el ser generoso, dar limosna es muy importante en la Biblia. 1 Timoteo 6:18, gracias, hermano, dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos. ¿Qué dice después? Generosos. Vaya a Hebreos 6:10, vamos a leer unos versículos ahí en la Biblia, Hebreos 6:10. Eso es algo que a Dios le agrada. Obvio, la persona tiene que saber si usted le ayudó, pero más allá, que nadie más lo sepa. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor, mire, que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Este es un servicio que a veces damos a la gente, es ayudarles por sus necesidades. Hebreos 13:16, miren lo que dice, por favor. Dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Dios se agrada de esto. Mire Efesios 4:28. Dice, el que hurtaba, no hurte más, significa ya no robe, no defraude, sino ¿qué? Sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dios nos manda una y otra vez de ser generosos, compartir. Es un servicio que rendimos a los hermanos. Esto agrada a Dios, el sacrificio que damos por amor a otra persona.
por la necesidad de otra persona. Proverbios 11:24. Mire, hay cosas que usted y yo planeamos en nuestra vida. Yo no estoy diciendo que usted se despoje de todo lo que tiene, que usted nunca ahorre para usted. No estoy diciendo eso, pero ore a Dios, pídele a Dios. Y esto tiene que salir de su corazón. Si usted de ninguna manera lo siente en su corazón, ayudar a otra persona, mejor no lo haga. Porque si lo hacemos una vez más para que nos den reconocimiento, entonces esa es la razón, si ese es el propósito y no recibimos el resultado que queríamos, bueno, se van a desanimar, se van hasta enojar. Y le di, no me dijo nada, ni las gracias me dio. La ayuda en la Biblia era de corazón, era dar con desinterés, sin esperar nada a cambio. Así es como Dios nos dio la salvación, ¿no? La palabra dádiva en Juan 6:23 no es solamente un don, un regalo. Esa palabra en su original habla de dar a una persona que está en gran necesidad. Un regalo que se da, que si esa persona no lo recibe, se muere o no puede sobrevivir. Eso nos enseña que a veces damos sin saber a veces que hay gente que tiene verdaderas necesidades. Y esta necesidad puede cambiar el estado, el bienestar de su casa. Proverbios 11:24 dice, porque hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a la pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Note que a veces Dios nos da más, pero dice la Biblia que hay quienes retienen más de lo que es justo. ¿Qué significa retener más de lo que es justo? Por ejemplo, si usted piensa y voy a exagerar ahorita, pero vamos a ir poco a poco bajando a nosotros los pobres. Pero vemos, por ejemplo, a dos extremos. Ahorita veo a un hombre llamado Elon Musk y a otro hombre llamado Bezos. ¿Cuál es su primer nombre? ¿Cómo? Jeff Bezos. Los dos hombres tienen más neto de 200 mil billones o 200 mil millones de dólares. Pero el Elon Musk me sorprende que él no tiene un carro, aunque él es el dueño de Tesla, no tiene un carro propio, lo lleva donde quiera. Compró una casa de $50,000 en Texas. Pero el otro, este amigo, acaba de comprar un yacht, un barco de $500 millones. Un barco. ¿Sí los ha visto esos barcos que tienen hasta 10 pisos y tienen piscina? Es un barco, no es una nave grande, es un yacht, le llaman, de lujo, para los ricones por ahí. ¿Es justo que él gaste tanto dinero? Eso no es justo. Pero yo no le voy a quitar el dinero. Yo no creo en el socialismo ni en el comunismo. Él ganó su dinero, algunos dicen a base de la esclavitud de otros. No, aquí no hay esclavitud, cada quien trabajó, estuvo de acuerdo con su salario y recibieron la paga de su trabajo. Nada más que este hombre supo inteligentemente acumular su dinero, y yo no estoy de acuerdo que él se quede con todo su dinero, ni que se compre casas tan extravagantes, ni barcos, ni aviones. ¿Tú crees que estuvo bien gastar $250,000 para ir abajo en el submarino? $250,000. Para pasearte, no tienes ya nada ni qué hacer. Me voy a pasear, ya fui a todo, ya fui a las montañas, ya fui a todos Estados Unidos, fui por todas las áreas de Europa. ¿Qué te toca? Pues vamos al bajo del mar. Gente que no tiene nada más que hacer. Y ahorita están hasta mandando a la gente al espacio por una cantidad, para que veas tú el espacio. Yo con trabajos voy a la Michoacán, hermanos, imagínense. Pero eso es injusto, dice la Biblia. Ahora aquí lo aplicamos a nosotros. Yo no tengo casa grande, yo no tengo eso, claro que no. Pero tiene también un presupuesto de su bienestar, de cuánto necesita para sobrevivir, confiando en Dios. Y a veces nos sobra y tenemos hasta en abundancia. ¿Qué haremos con ese dinero? Bueno, el Señor dice, lo bueno sería repartirlo. En Mateo 5:42. Mateo 5:42. Estamos ahí. Al que te pida, ¿qué dice Jesús? Si alguien te pide, ¿qué debes hacer? Y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Está en la Biblia. Ahora yo no presto. Si alguien me dice, pastor, présteme, ¿cuánto?
nada más $500. No, hermano, no tengo 500 para prestarte, pero tengo 100 para regalarte. ¿Qué prefiere, hermano, que le preste o que le regale? Regalado, claro, $100 regalados es mejor que $500 prestado. Entonces me busco otros 4 más que me regalen 100. A ver. Bíblicamente, hermano, lo que estamos tratando de ver en estos pasajes es que el Señor nos enseña a ser dadivosos, generosos. Si Dios le bendice, mi hermano, no es simplemente para enriquecerse y que su cuenta crezca y crezca y crezca. Ahora, el Señor le dirige a poder comprarse casas, comprarse carros, todo eso le puede el Señor bendecir. Y es algo de la bendición que viene de parte de Dios, pero nunca se olvide también en dar, ayudar a otra persona. No estoy diciendo tampoco, entonces, que le diga a su esposa, no hay que comer. ¿Por qué? Porque todo lo di. No estamos diciendo eso, pero sí hay que ser generosos. Miren Hechos 20:35. Este hombre era generoso, era un soldado romano oficial, tenía poder y tenía de seguro mucho dinero, siendo parte del gobierno global de Roma. En Hechos 20:35 Pablo dice, enseñando, en todo os he enseñado que trabajando así debe ayudar a los necesitados. Note que ayudamos a los necesitados, no a los flojos, mi hermano, a los necesitados. Hay quienes no pueden trabajar. Dice la Biblia, el que no puede trabajar, no dice el que no quiere trabajar. El que no puede significa que físicamente no puede ir, no puede sostener un trabajo. A ellos le vamos a ayudar, pero hay quienes no quieren trabajar. Ese hermanito que no coma, dice la Biblia. Pero bueno, recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. En lugar vemos el carácter de Cornelio, piadoso, temeroso a Dios, generoso. En segundo lugar vemos la fe de Cornelio que debemos imitar. La fe de Cornelio. Regrese a Hechos 10, versículo 2, por favor. A pesar de que él no podía comprender todo lo que era Dios por no tener al Espíritu Santo, él hacía oraciones. Dice en el versículo 2, era un hombre de oración. Era un hombre de oración. Hechos 10:2 dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Qué dice al final ahí? Y oraba a Dios siempre. Note que oraba siempre. El más grande ejemplo de oración en la Biblia es Jesús. En Lucas 5, quiero que vea por favor cómo el Señor oraba. Muchos oraban en los tiempos de Jesús, pero ninguno como Él. Al punto que sus discípulos observaban que tenía el poder de Dios, tenía la bendición de Dios, todo Dios le proveía, pero es porque nos dio un ejemplo de oración. En Lucas 5:16, estamos ahí. Mas él se apartaba a lugares desiertos, ¿y qué hacía? Y oraba. El Señor tenía un estilo de vida que era de oración, oraba. La oración es necesario para la vida cristiana. En Lucas 6:12 dice la Biblia de esta manera, en aquellos días él fue al monte, ¿a qué? A orar. Y note, y pasó la noche orando a Dios. ¿Cuándo ha pasado usted una noche orando a Dios? ¿Tiene usted alguna memoria o tiene usted tiempos? Dice, pastor, pasé por tiempos difíciles y lo que hice es que pasé la noche orando. Hay quienes pasan la noche mirando la computadora, mirando programas en la televisión o en su teléfono, pero raramente pasando la noche en oración. Cuando usted entre en desánimo, entre en preocupación, dice, ¿cómo le voy a hacer? Ore. Y si usted no halla la paz antes de dormir, siga orando. Y va a pasar la 1, 2, 3 de la mañana, 4, ore, el alba está saliendo, el sol va a salir y usted está aún orando. Y algunos dirían, pero ¿cómo le voy a hacer al trabajo para el siguiente día? Es que usted no entiende, las fuerzas que Dios le da en la oración son poderosas. Usted puede pasar la noche orando por su problema, por su necesidad. Jesucristo, siendo Dios mismo, antes de tomar una decisión tan importante como elegir a sus discípulos, pasó la noche orando. Usted observe la vida de Jesús. Siempre que había una decisión importante, Él oraba. En Lucas 9:28 dice la Biblia de esta manera. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte, ¿a qué? A orar. Entonces vemos que el Señor oraba constantemente, oraba en privado, oraba de todo corazón y oraba delante de sus discípulos. Por eso en Lucas 18 dice la Biblia que Él les refirió una parábola hablando de la necesidad de orar siempre. En Colosenses 4:2, quiero que vaya conmigo allá, por favor.
Cornelio era un hombre de oración. Dice, oraba siempre. Le recuerdo, hermano, este era un incrédulo. Y hay gente que es incrédula que ora más que uno. Hay islámicos que oran más que uno. Los islámicos oran según 5 veces al día, aunque ellos están simplemente rezando, pero algunos lo hacen. Mi hermana tenía una compañera de trabajo que era de Islam, usaba su hijab, se tapaba la cabeza. Y ella decía que ella sin faltar oraba a las mismas horas. Se escuchaba, dice que ella estaba recitando sus palabras en Islam o en arábico, y era devota y consagrada, pero ¿quién la va a escuchar? ¿Cómo es posible que gente incrédula ore más que uno? ¿Cómo es posible que gente que no tiene el Espíritu Santo pase más tiempo orando ante una estatua, un palo, ante un Dios que no existe? ¿Cómo es posible eso? Y nosotros que somos creyentes, que tenemos la palabra de Dios, bueno, ignoramos la fuente de poder más poderosa que usted y yo tenemos, es fortalecernos en oración. ¿Por qué no oramos? Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Acompaña 1 de Pedro 4:7. Esa palabra perseverar significa ser persistente con valentía, es aferrarse y no soltarse. Se refiere aquí a la oración persistente. Aquí estoy, no me voy, no me suelto del Señor hasta que yo sienta que Él me haya contestado. Yo no sé cómo explicárselo, pero cuando usted ora y usted sabe que Dios le ha contestado, hay una certeza, hay una seguridad en usted. Dios contestó. No siempre sucede, no siempre pasa, nos levantamos siempre con incertidumbre. Miren, hay una diferencia en tener duda y la incertidumbre, porque la incertidumbre habla que yo no sé si Dios quiere. Ya le pedí a Dios y Dios siempre contesta sí, no o espérate. Y cuando yo me levanto, ya le pedí a Dios, yo no sé cuál de esas es. Si Dios ya me la contestó, si Él me dijo que no, o si Él me dice espérate. Tengo fe que Él pueda hacerlo, pero la pregunta es no sé si Él quiere hacerlo. Por eso le decía a aquel leproso, si quieres limpiarme, y el Señor le dijo, quiero. Pero el punto es que perseveremos. 1 de Pedro 4:7 dice, mas al fin de todas las cosas se acerca, y estamos ya, hermanos, en los últimos tiempos. Sed pues sobrios, ¿y qué dice al final? Y velad en oración. Ahora más que nunca debemos estar velando en oración. Ahora más que nunca, ¿cómo han tornado las cosas en esos últimos 20 años? ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo han cambiado las cosas para peor? Aunque la tecnología ha avanzado y puede haber buenos beneficios de ello, ha sido una herramienta del diablo como usted no se imagina. ¿Cuántas familias desarraigadas, cuántos hogares destrozados? Y esta generación que viene tras nosotros sin amor a Dios, sin dirección, necesitamos orar. Velad en oración. En Hechos 10:3 vemos que Cornelio tenía un tiempo designado de oración. O sea, ahí nosotros tenemos que aprender que siempre hay tiempos que tenemos que poner en nuestro horario y calendario para orar. Lo que no se planea, no se hace. Usted tiene un plan, ¿a qué horas usted tiene que ir al trabajo? Entra, ¿a qué horas? Un ejemplo, ¿alguien me dice? ¿A qué horas? ¿A las 6 el trabajo? Entonces significa que debe planear de acuerdo a su plan, a su horario, porque tenemos el plan y hacemos planes, voy al dentista, voy al médico, tengo que ir al banco, pero ¿dónde en este horario está la oración? Si su vida de oración es así nada más, ahí se va, no va a orar, no vamos a orar, tiene que estar ahí. Los domingos a las 7 aquí planeamos estar en oración y por eso estamos aquí. Y los que no vienen es porque no lo pusieron en su calendario, no planearon venir. ¿Y qué cree? ¿Oraron en su casa? Dudo que una persona que no ora en la iglesia va a orar en su casa. Ahora no estoy diciendo que tiene que ser parte de cierto programa de la iglesia, pero si usted no tiene un plan de orar, ¿va a orar? Hermanita, ¿usted ora? Cuando su esposo se va a trabajar, sería bueno ya que usted orara por él. ¿A qué hora se va su esposo? A las 6. ¿Y usted dormida? Deberá orar por él. Deberá pasar tiempo orando por él. ¿Cuánto tiempo debe orar por su esposo, hermanita? Ore. Ore media hora, 1 hora, póngale su calendario, es importante. Su esposo necesita sus oraciones. Él anda allá afuera tratando de sustentar a su familia. Hay tentaciones, hay desánimos, hay cargas que llevan su corazón. Pero él debe saber, hay una mujercita que está orando por mí. Y este hermano ore por su esposa. Ahí está su esposa, se levanta, entra a las 6, levántese 1 o 2 horas antes para que ore por ella. Por sus hijos, por sus hijas. En Hechos 10:3 vemos este horario. Vio claramente en una visión
como la hora novena del día. ¿Qué estaba haciendo Cornelio a esta hora? Estaba orando, pero se nos da la hora del día que estaba orando. ¿La hora qué? Novena del día es para nosotros las 3 de la tarde. O sea que él tenía la costumbre que los judíos tenían de orar cada día a las 3 de la tarde. Detenían todo, dejaban de trabajar, dejaban de hacer sus negocios y decían, hey, son las 3, es tiempo de orar. Sería bueno que el creyente tuviera un tiempo de oración. En Hechos 10:30, mire por favor, no solamente era un hombre de oración, aquí Cornelio le está dando el relato a Pedro, algo más que estaba haciendo. Entonces Cornelio le dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba, ¿qué dice? En ayunas. No solamente estaba orando, ¿qué estaba haciendo? Estaba ayunando. Ayunar es privar su cuerpo, su carne de alguna comida y no comer. La Biblia habla de poder beber agua, pero no comer. Y esto habla de verdad de un corazón quebrantado, contristado, preocupado por una situación. Jesucristo pasaba tiempos en ayunas, Jesucristo pasaba tiempos de noches de oración. Los creyentes debemos ayunar. Jesús dijo, mientras está el esposo no ayunan, pero un día va a ser quitado el esposo y va a ser necesario ayunar. Y yo creo que el creyente debe y puede ayunar en estos días por alguna necesidad, por algún problema espiritual. Si usted está frío y no siente ya el gozo de leer la Biblia, ayune. Si usted ve que cuando usted le habla el evangelio a otra persona y no reacciona, ayune. Cuando usted ve una necesidad que no se mitiga, no suple, un hijo rebelde, una esposa indiferente, un esposo que no comunica, ayune. Ayune para que Dios le conteste. Y Cornelio era un hombre incrédulo, ¿y qué hacía? Oraba y ayunaba, pero también era hacedor de la palabra. Regresa a Hechos 10, era hacedor de la palabra. Hechos 10, versículo 7, note que él obedeció. La palabra hacedor es una persona que cumple. Hechos 17, estamos ahí. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. ¿Qué está haciendo aquí? Bueno, el Señor le dijo que mandara a traer a Pedro. Y él en cuanto terminó de tener esa visión, rápidamente llamó a sus siervos y a un soldado y los mandó. No esperó, no demoró, sino que obedeció. La diferencia está en Pedro, en Hechos 10:13. Mire la respuesta de Pedro cuando el Señor le da una orden a él. Y Pedro es un creyente. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no. Pedro le respondió a Jesús, ¿cómo? No. Cornelio reaccionó en obediencia. Pedro reaccionó en desobediencia. Qué contraste, ¿no? El creyente obedece y el incrédulo obedece y el creyente desobedece. En Santiago 1:23 se lo voy a leer, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural y no hace cambios. Dios quiere que usted y yo seamos hacedores, obedientes. Qué tremendo ejemplo de una persona incrédula. Vimos el carácter de Cornelio, la fe de Cornelio y por último la influencia de Cornelio. La influencia de Cornelio. Esta palabra influencia viene de influir, que significa causar una persona o una cosa cierto efecto sobre otra. Y Cornelio era una persona que en verdad podía causar efecto en la gente que estaba a su alrededor. La influencia puede ser mala o puede ser buena. Una persona, por ejemplo, que nunca ha tomado, puede tener amigos que le están influyendo, le están diciendo, ándale, tómate esto, va a estar bien, te va a gustar. Y empieza a causar ese efecto en la persona de querer tomar. Por otro lado, podemos ver gente que nos influye a hacer las cosas bien. Alguien le empezó a influir a usted a ir a la casa de Dios. Vente a la iglesia, va a estar bien, Dios te va a enseñar, te va a hablar, Dios te va a dar lo que tú más necesitas. Y le causó un efecto en usted. En este caso, Cornelio tenía influencia sobre su familia. En Hechos 10, versículo 2, dice, piadoso y temeroso de Dios. ¿Con quién dice ahí? Con toda su casa. Era un hombre que guiaba a su casa en los asuntos espirituales. Recuerde, Cornelio no era un creyente en Jesús, pero se le había instruido bajo la ley de Moisés. Y él había ahora también repetido esa enseñanza a sus hijos. Dice que era temeroso con toda su casa. Un niño llegó a preguntar a su papá, papá, ¿qué es un cristiano? ¿Qué es un cristiano, papá? Y el padre pensó por un momento y luego respondió, hijo, un cristiano es una persona que ama y obedece a Dios
Ama a sus amigos, a sus vecinos e incluso a sus enemigos. Es amable y gentil y ora mucho. Espera un día ir al cielo para poder recibir las bendiciones de Dios. Es una persona que en verdad es obediente y recta delante de Dios. El niño miró a su papá por unos momentos y le dijo, ¿en serio? Eso es un cristiano. Eso es, hijo. Dijo, papá, ¿tú conoces a un cristiano? ¿Tú conoces a un cristiano, papá? Hijos, ¿conoces a un cristiano? Papá, ¿sus hijos conocen a un verdadero cristiano obediente que ama a Dios? ¿O desconocen un cristiano verdadero? Viven con un hombre que se llama cristiano. Viven con un hombre que va a la iglesia. Viven con un hombre que quizás se restringe de hacer ciertas cosas. No toma, no bebe, no dice malas palabras, pero ¿verdaderamente vive con un cristiano? Lamentablemente hay muchos cristianos que dan un mal testimonio, especialmente a su familia y a sus hijos. A mi mente me vienen personas que yo he visto a todos sus hijos extraviarse, a todos. A mi mente viene un hombre que tiene 4, 3 hijos y una hija. Ni uno de sus hijos quiere algo con Dios. Ni uno de sus hijos va a la iglesia. Ni uno de sus hijos tiene temor de Dios ni amor a Dios. Sus hijos viven peor que a veces la gente que ni conoce al Señor. Y usted diría, pastor, ¿cómo sabe esto? Yo conozco a esa familia muy bien, me viene a la mente claramente cómo ellos, el hijo mayor me decía, mi papá roba en su trabajo y después vende lo que roba. Y me acuerdo una vez él me ofreció a mí una chamarra, esas que se robaban los contenedores. Y fuimos con su papá, papá, ¿no tiene una chamarra para? No, quítate de aquí. Y dijo él, mi papá es un hipócrita, así me dijo a mí. ¿Cómo es posible que le ande vendiendo chamarras a todo? Pero porque tú eres un hermano de la iglesia y no te la quiere vender a ti. Pero note que todo esto empieza a entrar una aspereza en el corazón. Están entrando un rencor, una ira por la doble vida que vive el papá. Mire, más allá de ser un proveedor, más allá de venir a la iglesia, se requiere enseñar a sus hijos, amar a sus hijos, pasar tiempo con sus hijos. En Josué 24:15, quiero que vaya conmigo, por favor. Yo le voy a leer Efesios 6:4. Josué 24:15. Josué tuvo un testimonio de haber servido a Dios con su casa. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿qué dice ahí? Serviremos a Jehová. Ahora, aquí le aplico más a usted, varón, padre. Usted es la dirección, el que pone la dirección espiritual en su hogar. Es su responsabilidad. No es de la mamá. Si el padre no lo hace, entonces la mamá toma las riendas, y lo hemos visto muchas veces. Débora en la Biblia es un ejemplo de una mujer que dijo, no había hombres que enseñaban el camino recto, por lo tanto me levanté como madre en Israel. Muchas madres piadosas se han levantado para ayudar a sus hijos, pero es usted, padre, el que tiene que guiar a sus hijos. En Efesios 6:4 dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dice padres, pero no es como usted y yo hablamos de una mamá y un papá. Padres es padres masculino, hombres deben criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Este hombre Cornelio tenía influencia sobre su familia, sobre su esposa, sobre sus hijos. Le causaba el efecto, le alegraba, motivaba a la esposa a servir a Dios, motivaba a sus hijos a ir a la iglesia. No siempre es así, no estoy diciendo que si hay una esposa que no quiere seguir es porque el padre no es líder, pero en la mayoría de los casos sí es así. En la mayoría de los casos es que el hombre no es un hombre activo espiritualmente, no lee la Biblia, no se levanta temprano, no comparte la Biblia con sus hijos, se la pasa sentado mirando el fútbol y otros programas y gastando su dinero en cosas inútiles que no tienen nada que ver con las cosas espirituales, y sus hijos están mirando, observando. La esposa dice, ¿y cuándo va a levantar la Biblia? Está empolvada y anda buscándola el domingo. Mi Biblia, ¿dónde está mi Biblia? Y ahí está, porque no sabe, y aunque la esposa a veces no diga nada, lo sabe en su corazón, sus hijos lo saben. ¿Y con qué derecho le puede decir un papá a sus hijos que obedezcan a Dios si él mismo no obedece a Dios? Oh, yo sé que es muy duro y fuerte, pero qué lamentable que un hombre incrédulo tenía más influencia sobre su familia que los creyentes que tiene el Espíritu Santo.
Tenía influencia sobre su familia. Que tengamos influencia sobre nuestros hijos, que ellos digan, agradar a mi padre es mi interés, hacer lo que ellos quieren, voy a seguir los caminos de mis papás. ¿Por qué es que los cristianos perdemos a nuestros hijos? ¿Por qué es que los cristianos, ya cuando crece el muchacho, 18, 19 años, va a la universidad, ya no quiere nada con Dios? ¿Por qué será? Es lo que yo quisiera a veces saber. ¿Por qué 88% de los que se llaman cristianos nacidos de nuevo abandonan los caminos de Dios? ¿Y por qué es que los mormones no? ¿Y por qué es que los islámicos no? ¿Qué hay? ¿Qué diferencia hay? ¿Sabe qué es la diferencia? La consagración del Padre. Ahí está aquel islámico leyéndole el Corán a sus hijos desde que tienen uso de razón. A los 4 años los llevan a la mezquita, así se arrodilla, hijo, y ahí están celosos de su religión. Por eso los hijos aman a su religión, porque tuvieron a un padre influyente que les guió por ese camino. Usted sabe que aún en la iglesia tradicional no hay muchos hombres entregados, hay muchas mujeres. Por eso, ¿quién va a la iglesia? Son las mujeres, no son los hombres. Pero si hubiera hombres en cualquier ámbito, ahí están, mire, los deportes, los estadios están llenos de hombres. ¿O no es así? Oh, están llenos los estadios, están llenos ahí los clubes, porque hay hombres buscando lo que ellos les enseñó. Pero habrá un padre consagrado que guíe a su hijo, que les influya en las cosas de Dios. Oh, ese es mi anhelo, que pueda yo ser influyente para mis hijas. Tenía influencia sobre sus prójimos. En Hechos 10:22, dice la Biblia así, ellos dijeron, hablando de la gente que conoce a Cornelio, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucción de su santo ángel para hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Note que la gente está diciendo, tiene buen testimonio. Tenía influencia sobre la gente de su casa, tenía influencia sobre su prójimo, la gente de su nación. En Proverbios 22:1 dice, de más estimas el buen nombre que las muchas riquezas. Aunque él tenía riquezas, era de nombre de dinero, tenía también un buen nombre. En Hechos 16, quiero que vea a un joven ahí, espero que el joven preste atención. Dice ahí Hechos 16:1, después llegó a Derbe, hablando de Pablo y Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Note, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Cuál es el testimonio que dan de ti, joven, señorita? ¿Qué piensan de ti? Cuando dicen tu nombre, ¿qué viene a la mente de la gente? ¿Podrás decir algo bueno de ti? Este hombre tenía influencia sobre su familia, su prójimo, pero también sobre sus parientes y amigos. En Hechos 10:24, dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio estaba esperando. Note esta frase, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Esta palabra convocar significa llamar o citar a una persona. Él estaba a punto de recibir un tremendo mensaje. Un ángel se le apareció. Y el ángel le dice, ve, trae a un hombre que se llama Simón, que tiene sobrenombre Pedro. Él te va a decir palabras por las cuales tú serás salvo. Él escucha esto y no se queda nada más con los brazos cruzados. Él empieza a buscar a sus amigos. Él le dice, oye, acabo de enviar a unos siervos míos, van a traer a un gran predicador, y va con sus parientes, con sus primos, con sus seres queridos, con sus hermanos, quizás de lejos, recuerde, era romano, quizás no vivían tan cerca, pero fue, los convocó, ya los mandó a traer, les mandó quizás un mensajero, una carta, no sé, pero dice la Biblia que les convocó y ellos vinieron. Leían la carta, le escuchaban el mensaje, como le tenían respeto, era un hombre de influencia, ellos fueron. ¿Qué influencia tenemos nosotros sobre nuestros seres queridos, nuestros hermanos, nuestros primos, que especialmente aquellos que no conocen del Señor? ¿Qué influencia tenemos sobre los que nos conocen en el trabajo? Podrán decir, este es un hombre de Dios, y usted le invita a la iglesia y viene por el respeto que le tiene, y dice, tú a la iglesia, tú eres el brujo aquí, te matan el matabruja, te llaman el matabrujas aquí. ¿O qué dirían de usted en el trabajo? ¿Qué dirían de ti en la escuela, hija? Cuando tú le digas a una muchacha, un muchacho, oye, el viernes tenemos un servicio de jóvenes, ¿por qué no vienes? Y ven y dicen, esta muchacha es diferente. Esta muchacha actúa de manera, yo quiero lo que ella tiene.
Y por la influencia que tú tienes, ahí viene. La influencia que ve en nuestro hogar y ve en un hogar ordenado, una familia que se ama. Y dicen, yo tengo necesidad, déjale pido aquí al vecino porque veo que él y su esposa siempre salen de la mano enamoradísimos. Pero le veo ya medio ruco, ya medio viejillo y todavía enamorado. ¿Cómo puede ser? Y ahí va buscando ayuda porque usted tiene influencia por el testimonio que tiene. El versículo 27 dice, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Según era un mensaje para una persona. Pero él dijo, no, había muchos reunidos. Esto habla de la influencia. Oh, mi querido hermano, hermanas, yo espero que le pidamos a Dios que nos ayude a ser de buen testimonio, a hacer influencia a otra persona para el bien y no para algo malo. Que tengamos influencia sobre nuestra familia, que tengamos influencia sobre nuestros prójimos, la gente la que vive a nuestro alrededor, pero también influencia sobre nuestros parientes y amigos más íntimos. Cornelio era un hombre piadoso, recuerde, a pesar de no conocer al Señor. Tenía conocimiento religioso, pero no conocía al Señor. ¿Qué excusa tenemos usted y yo? Si usted dice, pastor, yo no he tenido un buen testimonio, acabo de venir a Cristo, eso es muy comprensible. Pablo mismo batallaba con eso, la gente no lo recibía. Pero uno puede empezar a trabajar y restaurar la vida, a hacer un testimonio, para tener una vida recta y así ser de influencia a los demás. Algunos quizás tenemos que volver a los que andaban con nosotros y decirles, ¿sabes qué? Perdóname, lo que hice, lo hice sin conocer al Señor. ¿Te acuerdas que robamos, andábamos haciendo esto, hice esto, aquello, lo hice en ignorancia, ahora me doy cuenta que no está bien? Y ahora al leer la Biblia, Dios me ha transformado, estoy creciendo y quisiera yo compartirte algo que el Señor ha hecho conmigo. O sea, no estoy diciendo que algunos tienen mejor que otros, pero Dios nos puede usar si estamos dispuestos a hacer influencia a otros. Qué importante es que influyamos a nuestros hijos, que su hijo le crea a usted. Yo no creo, no estoy diciendo de ninguna manera que soy el mejor padre. Yo soy un hijo de un hombre que es pastor. Y mi papá no creció en un hogar cristiano. Yo aprendí mucho de él. Y ahora yo creciendo, indagando, investigando con otros pastores y escuchando predicación, leyendo la Biblia, hay cosas que ahora yo he implementado en mi hogar que mi papá no hacía. No es porque no quiso. A veces hablo con él y me dice a mí nadie me enseñó esto. A mí nadie me instruyó esto. Pero entonces somos como aquella saeta que vamos un poquito más allá que nuestros padres. Entonces pongas eso en tu mente, si quizás su matrimonio, su hogar no es el ideal, que sea para sus hijos. Que ellos vayan un poquito más allá y que ellos tengan algo mejor que nosotros, que no sufran lo que nosotros sufrimos, que no tomen malas decisiones. Pero ahí usted tiene que entrar, ser un hombre piadoso, consagrado, una mujer consagrada, piadosa, para tener esa influencia sobre sus hijos. Yo le he contado de una prima mía. Ella estaba ya resuelta a irse, ya me voy, le decía a su papá, a su mamá. Ya me voy, ya estoy cansada de esta vida, tengo un novio que me voy con él. Y la mamá, en su emoción, empezó a regañarla, a decirle del juicio de Dios, te va a ir mal, y todo lo que decía era verdad. Le habló con tanto coraje, emoción y lágrimas. Cuando terminó de hablar, la muchacha se para, ya me voy, ya no te aguanto, no soporto, y marchaba hacia la puerta. Su padre la detuvo, mi tío, y se pone de rodillas. Le hizo una sola pregunta: ¿cuándo te he fallado yo? Las palabras de su mamá, la predicación que le daba, los versículos, todo era verdad. Pero ¿sabe qué fue más fuerte? El testimonio del Padre. ¿Cuándo te he fallado yo? Mi prima se quebrantó, lloró, se arrepintió, se reconcilió con sus papás y arregló cuentas. El poder del testimonio de un hombre piadoso. Escuche algo, y mi tío no era creyente. Cornelio, un hombre piadoso. Padre Santo, damos gracias por la bendición que nos has dado, Señor, de servirte, de ser tus hijos. Señor, te pedimos que nos des en verdad un entendimiento de lo que es ser un cristiano consagrado y piadoso. Que tomemos decisiones, Señor, en este día para agradarte a ti
vivir una vida, Señor, que te agrada a ti. Oh Señor, yo ruego, suplico, Señor, que me permitas a mí poder ser esta influencia para mi familia y mis hijos, para ser esta influencia en mi iglesia. Mis hermanos sepan, Señor, que hay un hombre que te ama, que te teme, un hombre, Señor, que quiere servirte, no para que yo sea exaltado, sino para que tú seas glorificado en mí, para que tú seas glorificado y la gente, Señor, pueda llegar al conocimiento tuyo. Yo ruego, Padre, que tú nos ayudes, Señor, a comprender que es para ti todo lo que hacemos. Sin ti no somos nada y sin ti no tenemos nada. Por lo tanto, pedimos que todo lo que tú nos permitas hacer es para ti, para tu honra y tu gloria, a ser piadosos. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.